Agradezco mucho la invitación a esta audiencia y celebro la decisión de las comisiones de llevarla adelante. Dicho esto y aclarando que, si no recuerdo mal, la primera firma que tuvo el proyecto de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito fue la mía. Quiero, como política, comenzar por la pregunta clásica de este tema. ¿Usted está a favor del aborto o en contra? Es una pregunta que se hace como un disparo y que no siempre queremos contestar. Pide un sí o un no, sin vueltas. Además, esa no es una pregunta. No es correcto el planteo de la pregunta. Es como si nos preguntáramos si es deseable cualquier tratamiento cruento que preserve la salud. El aborto debe ser la última alternativa y, en tal sentido, en todas las legislaciones está claramente reglamentado. Ahora bien, ¿por qué es necesario resolver un grave problema que afecta a nuestra salud pública? Más allá de las cifras, hay un número importante de mujeres que se realizan abortos y muchas de ellas en pésimas condiciones, que le provocan graves consecuencias físicas y emocionales por esa causa. En tales condiciones, las discusiones acerca del comienzo de la vida son similares a debatir sobre la existencia de Dios. Metafísica pura y, como tal, materia opinable, no es política. Pero indudablemente la legalización del aborto lleva a una colisión entre concepciones religiosas y políticas. En este punto quiero citar a un pensador jesuita. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. Quiero que nos quedemos con este reconocimiento. Las mujeres abortamos desde el origen de los tiempos hasta hace un minuto. Las mujeres abortamos. Hay muchos ejemplos históricos, si me los quieren preguntar después no tengo problema. Y efectivamente, cuando se decide abortar, se hace. Esto es ampliamente ejecutado. Quiero mencionar dos hechos que tienen que ver con estas situaciones. Hace un tiempo vi un programa en donde se intentaba justificar posiciones por el sí y por el no, un buen programa con argumentos muy sesudos de ambas partes, y en una segunda parte había mujeres que habían abortado. En un momento se le da la palabra a una de ellas y esta mujer lo primero que dice es: no entiendo de lo que están hablando. También escucho un programa de radio a un médico que estuvo presente en varias de las intervenciones de la semana pasada y dijo: a mí todo lo que dicen no me resuelve el problema de cuando una mujer quiere abortar, que lo va a hacer, o cuando ya viene en muy mal estado, después de una intervención muy mal realizada. ¿Por qué comento estas dos situaciones? Porque como políticos tenemos que saber que a las personas que directamente afectamos con nuestro voto, por un lado, una gran mayoría no comprende nuestro debate. Y los otros implicados en esta acción nos dicen que ellos comprenden, pero que así las cosas no les resolvemos nada. Cuánta frustración, en verdad, pero no hay peor error que insistir en el mismo error. Queriendo superar escollos y viendo lo que nos une, estoy convencida que la ley de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito es la mejor herramienta antiaborto que existe y que se planteó en la República Argentina. Y a los hechos me remito. La revista científica The Lancet, las estadísticas que mostraron sobre Uruguay realmente tienen una lectura pésima que también después puedo aclarar. La revista científica The Lancet, en un artículo publicado en septiembre de 2017, señala que el aborto en el mundo ha disminuido los últimos años y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha contribuido y que los países con aborto penalizado son los que más presentan las altas tasas de aborto. En igual sentido, la Organización Mundial de la Salud opina que en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de las mujeres o preservar su salud física, psíquica, etcétera, solo 1 de cada 4 fue seguro. Por el contrario, en los países donde el aborto es legal, en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizan de manera segura. ¿Qué quiero decir
con estos datos, que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. Cabe destacar que la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada en la casi totalidad de los países con mayor nivel de desarrollo. En nuestro caso, desde mi punto de vista, tenemos que elaborar una propuesta integradora, como en muchos aspectos hace el proyecto de la campaña, que refuerza y da entidad a los programas preexistentes relacionados con salud sexual y reproductiva, u otros, como el de prevención a los embarazos adolescentes. Yo incluiría el aborto farmacológico con la utilización de drogas como el misoprostol, que con supervisión médica evita la internación, pudiéndose hacer en la casa junto a personas queridas y amigables que contengan una situación siempre difícil y compleja. Por último, quisiera hacer una reflexión. No es la primera vez que entran en colisión temas religiosos con temas políticos. La sanción de la Ley de Educación Común en 1884, del divorcio vincular en 1987 y la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 fueron ejemplos en los cuales la sanción de una ley llevó a grandes debates en torno a planteos religiosos y políticos. En los tres casos podemos decir que las consecuencias de tales sanciones legales fue exitosa. En el primer caso se pulverizó el analfabetismo. En los casos siguientes se abrió un derecho sin que se cumplieran apocalípticas profecías. Es hora que demos respuesta a un acuciante problema de salud pública. Y como dijera Eduardo Wilde o Wild, como quieran, ministro de Educación y principal impulsor de la sanción de la Ley 1420, las creencias y las convicciones íntimas, siendo del fuero interno, escapan a la discusión y a la sanción, y nada tiene el derecho que prejuzgar sobre ellas. En tal sentido, creo que así como el Estado no tiene derecho a imponer acciones que violenten las creencias religiosas de las personas, tampoco debe actuar en sentido contrario. Abramos una puerta más. No va a haber más abortos, todo lo contrario. Las mujeres con educación vamos a poder tener una decisión diferente. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Acá abríamos con el discurso de Fernanda en el Congreso el día martes. Y bueno, la verdad que fueron 7 minutos de un discurso muy intenso. Me gustó mucho el discurso, lo hemos difundido muchísimo, distinto, porque bueno, sabemos que son sesiones maratónicas de discursos. Y bueno, hoy no la tenemos a Fernanda, hemos sacado al aire el discurso, está rumbo al Parla Sur, creo que ya llegó a Montevideo, porque mañana viernes es la sesión plenaria. Así que bueno, estamos con Liliana Magrini, querida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y con Virginia Franganillo, ya 4º programa. Virginia, te vengo marcando el rating. Bueno, ustedes escucharon el discurso, vamos a hacer como un comentario al respecto, ¿no? Que es un tema que sigue estando en Mira, debate a mí permanente. lo que me parece interesante es que es una mujer política, y fue lo primero que dijo. Porque este es un debate de toda la sociedad, sabemos el aporte y lo que significa la voz de un referente público, de una intelectual, de un escritor, de un periodista, de un sacerdote, hubieron sacerdotisas también, de filósofos, Pero el papel de las mujeres políticas le pone, digamos, una cuestión que es clave, digamos, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Acá ha habido un pacto de silencio de años, de cientos de años, sobre una problemática que acontece, claro, como lo remarcó muchas veces Fernanda, digamos, que tuvo la complicidad de su clase dirigente. Entonces, no casualmente se abre el debate, como conté creo que en una de las primeras veces que vine, no lo abre el poder, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, con un presidente que se alinea con el Vaticano, pero que hay una respuesta de las primeras legisladoras mujeres. Entonces, la voz de Fernanda, como de otras dirigentes, tiene otro peso y otra resonancia hacia adentro de la Cámara de Diputados y de Senadores. Además de ser conceptuoso, de que integró todas las cuestiones que tienen que ver con él, y además le da, creo que es un aporte desde su condición de historiadora que es muy interesante, porque terminar con Wilde y ver que estas discusiones tienen más de 100 años, que siempre
digamos, hubo una tensión entre las posiciones religiosas o la metafísica y las políticas de Estado, el derecho Claro, claro, y claro. Y la política, digamos, ¿no? Claro. Lili. A mí me quedó resonando esto de acciones privadas, dijo en algún momento Fernanda. Y vos fíjate que la Constitución dice que las acciones privadas de los hombres quedan exentas de la autoridad de los magistrados. Habla de las acciones privadas de los hombres, no habla de las acciones privadas de las mujeres, ¿no? Aunque en realidad uno Se entiende como concepto igual. debiera entenderse Claro. como una cuestión amplia. Pero si el aborto es una cuestión privada de las mujeres y también de los hombres, porque el hombre también está involucrado, porque acá parece que el hombre es el que está fuera de la discusión, ¿no? Si el aborto es una cuestión que está en el fuero privado, ¿no?, debiera quedar absolutamente ajena de la autoridad de los magistrados y está reservada en todo caso al juicio moral o de Dios o el individual, y no tiene que ver con lo social. Pero al mismo tiempo sí tiene una cuestión de salud pública, ¿no? Claro. Porque en la medida que tenemos abortos mal realizados y las mujeres quedan con problemáticas de infecciones y demás, termina siendo la salud pública la que interviene y la que se hace cargo de los costos, ¿no? Pero creo que en este debate, como digo, está afuera el hombre, ¿no? Porque el hombre parece no tener intervención en esto. No, sin embargo, hay tantas cosas que antes no se podían decir y que ahora se dicen. Yo conozco un montón de casos en los cuales una pareja por determinadas X circunstancias decide no tenerlo y el hombre acompaña. Por otras supuesto, veces no acompaña. por supuesto, Hay por de supuesto. todo. Sí, Muchas sí, veces sí. es el gran ausente y otras veces es la decisión de una pareja porque en ese momento no pueden traer más un hijo al mundo y van y se acompañan. Y en otros casos solamente paga, en otros casos ni existe. Bueno, a mí lo que me conmueve mucho también es que, como siempre, analizamos los hechos con unas anteojeras. Ahora estamos viendo la cuestión del aborto, la legalización del aborto o la no criminalización. Pero si analizamos todo el contexto social, estamos en un contexto social tan difícil. Ayer vi un programa muy interesante respecto de cómo se aborda la problemática de la droga con niños muy chicos, 9, 10 años ya comienzan con el tema del Paco, ¿no? Y se ve una cuestión tan criminalizante, ¿no? Al chico hay que sacarlo de la sociedad. A raíz de este chico que mató al colectivero hace unos 10 días atrás, que era un chico absolutamente yonki, totalmente perdido, totalmente sin un lóbulo frontal que le funcionara, borde total, producto del Paco. Entonces vos decís, bueno, a ver, qué sociedad hipócrita en algún sentido, ¿no? Porque queremos que se reconozca que hay vida a partir de un embrión, pero luego esa vida no la cuidamos, ¿no? La cuidamos. Claro. Entonces, esa misma gente que pide no matemos al embrión, después no se hace cargo de esos niños y en todo caso hay que matarlos o criminalizarlos o meterlos o institucionalizarlos. Lo único que se nos ocurre es institucionalizarlos. Entonces digo, miremos el fenómeno en su conjunto. O sea, todas las personas en este país merecen ser atendidas, ¿no? Obvio. Y tener una calidad de vida razonable. Entonces, protegimos al embrión, pero cuando cumplió 9, 10 años que empieza a paquearse, a ese ya no lo protegemos más. Me suena un poco, me hace mucho ruido el tema. Sí, lo que pasa es que en general lo fácil es, digamos, decir, bueno, que vayan cana, presos, lo fácil, es como la situación, es la primera respuesta. Lo otro son construcciones culturales que debemos hacer, grandes cambios como sociedad debemos hacer y no se ven inmediatamente. Hay que trabajar para esos cambios, digamos, para cambiar la mirada también sobre el otro, porque ¿por qué cada vez hay más consumo? Esto tiene que ver con una sociedad que está enferma. Son síntomas que yo llamo síntomas de un gran malestar existencial que tenemos. Pero ¿me acompañás en esto de no ver una sola etapa en la vida de una persona? O sea, solo veo la etapa del embrión. Luego me desintereso. Claro. No, sí, diga. Digo yo. Diga, señora. Cito al Papa, digamos, tiene la importancia de ser el Papa y habla de descartables. ¿Quiénes son los descartables? Las niñas y los niños. ¿No? Los niños y las niñas son mayoría de los pobres en la Argentina, en un país donde no ofrece perspectiva de que esa situación vaya a cambiar.
Entonces, creo que es un signo de la época, pero también es una cuestión histórica. El patriarcado tiene muchos, muchos años. Faltó mejor dicho, se necesitó un gran movimiento de mujeres para que se devele esta situación. Ahora, insisto, la niñez importa a la sociedad argentina, importa a los poderes, a los mismos sectores que defienden la vida desde la concepción. Ese es el gran dilema que plantea, que plantea Lili, y eso hay que estar insistiendo y diciéndolo todo el tiempo. Y claro, hace muy poco tiempo que los niños son sujetos de derecho, eso lo vimos. Entonces, si hasta todavía en algunos países se discute si el niño es sujeto de derecho, imagínate si no es descartable o no. Bueno, acá ya nos metemos en el tema, arrancando después de escucharla a Fernanda, ya lo tenemos en línea, está con nosotros, él es abogado y es director de la organización no gubernamental Grooming Argentina. También es agente en Secretaría de Niñez y Adolescencia, es profesor de Derecho de Familia en la Universidad de Morón. Y está con nosotros Hernán Navarro. Lo vamos a recibir como siempre con un aplauso. Gracias por estar ahí, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Un placer enorme hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, acá en La Madriguera estamos abordando, como te contamos, el tema del grooming. Que el año pasado, me acuerdo que estuvo Daniel Argibay con nosotros también acá. Y queremos profundizar un poco más sobre el grooming y comenzar a entenderlo, digamos, ¿no? Porque yo estuve mirando cosas y todavía hay dudas con respecto a qué es, por qué se llama así, es ciberacoso, va solamente dirigido a los niños. Contanos un poco para entender y decirle a nuestra audiencia qué es el grooming y ya después te vamos a preguntar. Bien, primero hacerme eco de lo que venían planteando en la mesa, ¿no? Hablar de los chicos, de nuestros pibes en relación a sujetos de derecho, ¿no? Claro. A mí me gusta el periodismo exhortar a que deje de nombrar como menores de edad a los chicos porque ya no son objetos, sino que son sujetos de derecho. Claro. Por eso me hago eco de lo que venían planteando. Sí. Nosotros, en relación a la problemática y al delito de grooming en nuestro país, lo definimos como el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, y tiene que ver con los diferentes mecanismos que utiliza un perverso sexual, un pedófilo. Técnicamente se denomina groomer al autor, al sujeto activo, al victimario de este tipo de conducta delictiva, donde se ganan la confianza de nuestros chicos a través de cualquier plataforma tecnológica con el objetivo de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Cuando hablamos de grooming, hablamos de un delito desde diciembre del año 2013 y nosotros, nuestra concepción y matriz ideológica que pregonamos desde Grooming Argentina y tal como la pensamos a esta problemática desde la nueva modalidad del abuso sexual infantil. Nosotros entendemos que los pibes están siendo abusados en internet, en las redes sociales, en un universo de maltrato infantil, devenido en maltrato sexual infantil, donde lo colocamos dentro del abuso sin contacto físico. Ajá. Hay una ley, la 26.904, ¿no? Y creo que ha habido un caso en Argentina ya de alguna condena, digamos, esta ley que es reciente, pero... A ver, la ley 26.904 corresponde, se incorpora al Código Penal representada en el artículo 131 en diciembre del año 2013. Ya hay condenas de grooming. Hay, por lo general, la tendencia de la mirada judicial hacia estos casos gira en torno a la ejecución condicional, apenas en suspenso, pero bueno, debido a este cambio también que se viene dando en la justicia con una mirada mucho más amplia y mucho más integral, nosotros lo entendemos también cuando planteamos que para nosotros el grooming es la nueva modalidad del abuso sexual infantil. Bueno, esto sin duda que conlleva a que una persona adulta que le envía sus genitales a un niño, a una niña, de menos de 13 años, a nuestro criterio lo está corrompiendo, ¿no? Entendamos la corrupción como el desvío del sentido natural de la sexualidad. Por eso es muy importante el debate que estamos planteando en todo el país, donde tiene que ver con a qué edad involucramos a los chicos a la tecnología, ¿no? A qué edad le damos el primer celular, a qué edad le damos la primera red social, con la responsabilidad que eso conlleva, sin duda. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, Liliana Magrini. ¿Qué tal, Liliana? Buenos días. En La Plata hubo una primera condena de prisión por ciberacoso, una condena a 6 años por el ciberacoso de una niña de 12 años.
Y dice aquí la nota que hay unas 239 causas iniciadas por ciberacoso. Evidentemente, acá menciona que sería la primera condena, ¿no? Vos hablabas de que en realidad quedan en ejecución condicional o no son de cumplimiento efectivo. Creo que acá a donde nos enfrentamos es que toda esta cuestión del el acoso, el delito madre, ¿no? El delito básico, lo que nos modifica es las nuevas tecnologías, ¿no? Todo esto de la realidad virtual a la cual nos estamos acostumbrando, claro. Y es lo que cambia la comisión. El punto Total. es cómo se ejerce ese acoso o cómo se ejerce esta captación hacia los niños y demás, pero en realidad como método ha existido desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? Leyendo a Marie-France Irigoyen, uno habla del acoso moral y entiende que hace muchísimos años que esto está planteado, pero lo que nos modifica es la utilización de las redes. Claro, es el modo. Sí, no solo el medio comisivo, sino Sí. que también yo hago el paralelismo con los casos de violencia hacia la mujer. Sí. No es que hoy en la actualidad haya más casos de violencia hacia la mujer, lo que hay es más conciencia, Más conciencia. y esa conciencia te la aporta la utilización de las tecnologías, cómo Obvio. impacta y cómo penetran las tecnologías de información y comunicación en nuestras vidas. Bueno, esto sin duda que más allá de que existió desde siempre, también, digo, los mecanismos en relación a los modus operandi por parte Sí, de los que claro. ejercen, ¿no? Y ejecutan esta conducta criminal, por supuesto que también se van perfeccionando en relación a la actualidad, ¿no? Nosotros estamos viendo cada vez más casos que nos llaman poderosamente la atención, por eso tenemos una sana preocupación. Sinceramente yo entiendo que estamos viendo sin duda la punta del iceberg en relación a esto, Claro. por eso Sí, mi pregunta venía en realidad respecto de qué hace un padre o Claro. un hermano o un mayor respecto de estos niños que están acosados de esta manera, Bien. para poder probar, porque el punto acá es la cuestión de la prueba, porque en todas estas cuestiones, así como ahora Pero los tenemos... videos en internet, porque lo que está en internet no es así, Hernán. Pero lo que la- está la- en internet es una condena para siempre, no desaparece, esa es la prueba. Pero digo, ¿O no? lo que pasa es que no siempre es tan así. O sea, el derecho siempre se ha caracterizado porque una cosa es la denuncia del hecho y otra cosa es que podamos probarlo. Entonces, ya que lo tenemos acá, Hernán, que nos diga exactamente qué Es cosas... abogado, qué es cosas- colega tuyo, ¿eh? No, Lili pero, es abogada también. Sí, pero además él tiene la especificidad. Obvio. Entonces, como esta cosa de las nuevas tecnologías y lo virtual nos es bastante ajeno a los que somos mayorcitos, digamos... ¿Qué es lo que se aconsejaría a un Bien, adulto que bien. necesita cuidar a su hijo para Bien. que pueda preservar la prueba? A ver, bien, varias aristas en relación a tu interesante pregunta. Primero, bueno, llamar al campo nuestro, ¿no? Al campo de la abogacía, a que se involucre en estos nuevos tipos penales, en relación a los delitos informáticos. Claro. Hoy, analizando un poco la coyuntura, todos los delitos en nuestro país tienen un tramo que es digital, desde una salidera en un banco Claro. hasta un delito netamente como el que nos convoca. Por Claro. eso, digo, desde ese punto de vista, nosotros estamos generando, yo en calidad de docente en la Universidad de Morón, no solo de Derecho de Familia, sino de cibercrimen y de delitos informáticos. Bueno, estamos implementando especializaciones en este sentido porque queremos llamar en este caso, bueno, abogados, psicólogos con profesiones afines para que se involucren en estos nuevos campos donde Claro. sin duda necesitamos el compromiso de todos. Ahora bien, en relación a tu pregunta, es mucho más profunda en relación a cuando tenemos un caso. La propia dinámica de la problemática de grooming hace que los chicos borren todos los elementos probatorios, es decir, que no hagan una correcta evidencia, un correcto resguardo de la evidencia digital. Por eso nosotros en esto sugerimos no bloquear, no eliminar conversaciones, todo lo que evidencie la conducta típica en este sentido. Hacer capturas de pantalla, alojarlas en otro dispositivo que no sea el del celular, sino puede ser en un pendrive, y con esa recopilación de la evidencia digital, inmediatamente acercarnos a los órganos competentes, bueno, sede policial o sede judicial. En cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires existe una fiscalía especializada en materia de pornografía infantil y de Mira. grooming.
Por eso, y en cada provincia, a través de un convenio, el convenio 24/7, que celebró el Ministerio Público Fiscal de la ciudad con todas las provincias, bueno, también hay una persona de enlace en cada provincia correspondiente a cada Procuración General. Por eso digo que estamos avanzando. Lamentablemente, hay un hito que es importante, que Argentina radicó un convenio, el convenio de Budapest, este año en materia de cooperación internacional, en materia de cibercrimen. Esto me parece importante porque este es un delito donde desaparecen las barreras en relación a lo transnacional, ¿no? Claro, las fronteras. La víctima, el sujeto pasivo, la víctima la podemos tener en nuestro país, en Buenos Aires, y el sujeto activo, el autor de grooming, el groomer, puede estar no solo en otra provincia, con lo que conlleva una complejidad desde el punto de vista de la competencia, sino que también en otro país, donde la particularidad de estos casos es que las empresas proveedoras de Internet, por ejemplo, una red social como Facebook, cuando hay que exhortar en Estados Unidos. Por eso digo, es un delito complejo, me entiendo, un delito superador de las estructuras. Por eso y también de la complejidad en la prueba. Absolutamente. Y además, sumándole esto que vos decís, si el acosador está en otro país, ¿cómo obtenemos una sentencia condenatoria? Absolutamente, y en relación a nuestro país, algo que estamos tratando de ordenar, esto a través de, seguramente lo vamos a plasmar en un convenio con el Consejo de Procuradores y Defensores de la Nación. Bueno, ¿qué tomamos? ¿El centro de vida del niño o niña víctima, o tomamos por la geolocalización, la presunción donde estaría el supuesto acosador, el supuesto groomer, y llamamos al operador policial para que nos vaya a allanar de gauchada, ¿no? Esto lo digo en términos prácticos, como para que entendamos un poco la dinámica. Por eso digo que tenemos que avanzar profundamente, y sobre todo en el marco, ¿no? Entendemos que la ley 26.904 debe ser modificada de forma urgente. No alcanza a tutelar el bien jurídico protegido, que es en este sentido resguardar la integridad sexual de nuestros pibes. No caracteriza en relación al sujeto activo, puede ser un niño víctima de 6, 7, 8, 9 años como tenemos, como de 17, entendiendo que los chicos hasta los 13 años no tienen capacidad para discernir en materia sexual, que esa es otro debate que nosotros estamos planteando, ¿no? Claro. Los 13 años. Bueno, en materia digital, los 13 años es la edad de la adultez, con lo cual tenemos que trabajar fuertemente. Esto es algo que el Grooming Argentina está haciendo, en la toma de decisión por parte del adulto a la hora de darle la responsabilidad de tener un celular o una red social. O sea, que vos dirías que recién a los 13 años son adultos digitales. Recién a los 13 años son adultos digitales, sí, absolutamente. Una pregunta respecto de la responsabilidad de las redes sociales, o sea, digamos, la responsabilidad de Facebook o de Google o de quien es el vehículo para que yo pueda ser un groomer. O sea, hay una responsabilidad de ese ahí está ese la sujeto. Biblioteca dividida, sí, por supuesto, ahí está la biblioteca dividida. Entendamos, yo no pongo la responsabilidad en la red social, porque me parece que en este sentido tiene que ver con la acción de las personas individuales, ¿no? Por eso la red social es el medio, el medio por el cual se comunica. Sí, pero los algoritmos esos que usan ellos para enchufarte cualquier cosa en la cabeza, también podrían usarlos para preservarme. Sí, no, por supuesto. A ver, por eso digo, creo que tienen que avanzar muy fuerte las empresas proveedoras y las redes sociales en aportar cada vez más, no solo en materia de protección de datos, resguardar los datos Internet lo pagamos con nuestros datos, esto como para que lo entendamos. Sí. Pero me parece que las empresas tienen que avanzar en la protección de datos, y en esto también cuidar al usuario, y sobre todo a los chicos, ¿no? El gran mal que tienen las redes sociales y las empresas proveedoras de Internet en este sentido tiene que ver con los perfiles falsos, ¿no? Los perfiles apócrifos. Falsos, claro. Mira, a mí sinceramente lo que me motivó a fundar Grooming Argentina tiene que ver con que entendí con una persona con hacerse un perfil falso, un perfil apócrifo que tarda 1 minuto en hacerlo, no solo le puede arruinar la vida a un niño, sino que lo primero que le arruina es la inocencia, esa condición innata que marca a nuestros queridos niños y niñas. Por eso me parece que es muy profundo, es el delito del siglo XXI, es el delito de mayor impacto,
en nuestra vida digital y online de nuestros chicos. Por eso tenemos que encarar también políticas públicas al respecto, donde no nos puede pasar que no sepamos cuántos casos de grooming hay en el país. Claro. Bueno, Virginia Franganillo te quiere preguntar algo. Bueno, justamente eso te quería preguntar también, digamos, ¿no? Por un lado, plantear de donde vos partiste y vincularlo al debate internacional. Vos partiste del tema de la alta exposición de los niños y niñas y adolescentes hoy, ¿no?, al mundo de lo digital, ¿no es cierto? De todo este debate que abre, entiendo yo, digamos, sin ser un especialista, la resolución de la Organización Mundial de la Salud cuando habla de adicción. Las nuevas adicciones. Lo incorpora como las nuevas adicciones. Y Bien. esta respuesta, diría, de lo que serían las corporaciones, de las empresas, los CEOs de las empresas que también están desarrollando en los Estados Unidos estrategias de prevención, de difusión y de educación. Un informe acá de un periódico argentino que hablaba de que habían reunido 50 millones de dólares para capacitar a docentes y difundirlo en 50.000 escuelas en los Estados Unidos. Yo quiero decirte, imagino que ustedes son Eso como... es una política pública, Exactamente, claro. que ustedes son una organización en un país periférico que no tiene esos fondos, ¿no es cierto? No, pero por supuesto. en relación a todos estos temas, tengo un hijo de 13 años y lo padezco, digamos, ¿no? Y siento al cotidiano la impotencia de decir esto que Lili pregunta, bueno, ¿qué hacemos los padres? ¿Cómo eso está Bien. pautado? Uno habla con las docentes, con Bien. la escuela, con los especialistas, y yo creo, tengo una sensación, quizás es, bueno, que tiene que ver con mi mirada, digamos, y con mi pequeño mundo, es que reina, digamos, ¿no?, el desconcierto. Entonces, claro, seguro. Sí. preguntarte por todo esto al mismo Bien. tiempo y que nos cuentes también, es muy interesante cómo surge la organización, Bien. cuál es hoy la agenda de ustedes Bien. en todo este proceso que bien vos planteás de promover una política pública. Bien, es muy interesante tu mirada. A ver, en este sentido partimos de una premisa. El mundo adulto no está capacitado para acompañar a los chicos de los entornos digitales. Digo, Hay la que desinformación. decirlo. Me quedo tranquila que lo hay digas. Que decirlo. Sí, Así- hay que decirlo. así no- Hay que así me decirlo porque siento. no solo la distancia generacional conlleva tensiones, sino que también, partimos de una cuestión lógica. Una persona adulta, un papá, una mamá que le pide a su hijo, a su hija que le descargue WhatsApp, que le descargue Facebook, que le descargue, Claro. cuando Claro. este chico Así vivimos. sufre Ay, alguna tenés vulnerabilidad. razón, claro. Claro, ¿cómo va a confiar en papá, en mamá? Y sumo otra reflexión para la mesa. Hoy un padre que le abre una red social a su hijo, a su hija de 11, 12, 10 años, agarramos 10 años, que es la estadística en Argentina en la cual los chicos reciben su primer celular, habla de que para que tenga Facebook, la persona tiene que tener 13 años, con lo cual si le abrimos una cuenta a nuestro hijo, a nuestra hija de 10, 11, 12 años, lo primero que tiene que hacer un padre es falsear, mentir en la fecha de nacimiento de su hijo o de su hija. Yo le pregunto a ese papá, a esa mamá, con qué criterio ético y moral después le pedimos a los pibes que no nos mientan. Claro. Porque me parece que, pero esto lo atamos al grado de desinformación, porque cuando yo pregunto en algún congreso, en alguna jornada, ¿qué edad tiene que tener una persona para abrir una red social? El desconcierto es generalizado, se genera murmullo, no hay una respuesta a coro como debería ser, y esto lamentablemente que tiene que ver con la desinformación que el adulto y la mirada que el adulto tiene respecto a Internet. Sigue pensando Internet como un espacio de esparcimiento, de divertimento, donde nada pasa, donde no hay un lado B que conlleva un sinfín de vulnerabilidades. Por eso le da una tablet a su hijo, a su hija, le da un celular, y también viene esto a traerle un facilismo a la hora de educarlo, ¿no? Claro. Por eso nosotros cuando planteamos que también tiene que ver, poner un límite también tiene que ver con dar amor responsablemente, lo planteamos desde este lugar. Hoy la única vara con la cual el adulto mide involucrar a un chico a la tecnología es la vara del contexto de la coyuntura social y del colegio, ¿no? Claro. Y de no dejarlo afuera. Yo le pregunto a ese papá, a esa mamá, ¿afuera de dónde, no? Claro. ¿Cuál es la urgencia? Porque la realidad es que algo que recién Todos bien tienen un planteaban. celular, ¿cómo no lo va a tener yo? Esto es típico. Sí. Absolutamente, y no lo pueden etiquetar a mi hijo en Instagram, por eso le doy un celular. Claro. No es solamente una etiqueta de Instagram darle un celular, es darle la llave de, no me animo a decir un auto, pero
para que maneje un chico a los 10 años un cuatriciclo, como que sabemos en las noticias, yo lo equiparo al cuatriciclo para no ser tan duro, pero a ver, nosotros por eso utilizamos la analogía de que dejar a un chico solo en las redes sociales es sinónimo de dejarlo solo en una plaza a la 1 de la mañana. Por eso me parece que el adulto es urgente que se involucre, el adulto es urgente que incorpore herramientas de información, porque a los únicos que estamos dejando solos a los chicos, donde nosotros hoy los sentimos huérfanos digitales, y en esto es responsabilidad entera del adulto. Por eso me parece que hay que trabajar no solo en materia de políticas públicas, sino en esto que, bueno, desde nuestra institución venimos planteando, y ya entro a la segunda parte de la pregunta. Algo netamente vocacional. Nosotros, sinceramente, no voy a contar mi situación financiera, pero esto es netamente... No te sientas corrido por lo de los 50 millones de dólares. Sí. Era el Silicon Valley. ¿Sabés qué? Sí. ¿Sabés qué es que a dónde llego, a qué conclusión llego? Yo escucho a los políticos decir que no alcanza el presupuesto y demás. Sí, nosotros todo lo que venimos haciendo en estos años, como venimos creciendo, instalando, sensibilizando, concientizando, dándole el valor agregado a la familia de la asistencia, la representación integral a las víctimas, no solo desde el punto de vista psicológico, sino que también acompañemos como querellante y particular damnificado a la familia en todo el proceso penal hasta el día del juicio oral. Digo, toda esta gestión que venimos llevando adelante en todo el país, si la pudimos hacer con recursos y presupuesto cero, digo, no me quiero imaginar Grooming Argentina, digo, utilizando algunos fondos, ¿no? Claro, que nos puedan, digo, por eso yo me da mucha bronca y mucha impotencia cuando escucho un político decir que no alcanza los presupuestos, cuando hay voluntad, cuando hay entusiasmo, cuando hay ganas, cuando hay vocación, todo se puede, aún sin recursos. Por eso digo que en esto venimos creciendo no solo en la especificidad, sino también en Argentina, sino también en la región, ya capacitando actores de distintos países de la región, y esto es sin duda al esfuerzo de advertir hace algunos años una problemática que entendíamos que iba a ser muy, pero muy grave en el desarrollo de nuestros pibes, en esa autonomía en materia digital de nuestros niños y de nuestras niñas, porque acá, si bien yo no tengo hijos, pero sí los pienso tener, y en esto sin duda que estoy trabajando por esa generación, no solo esta generación Z que es comprendida particularmente según algunos antropólogos, entre el 95 y la actualidad, sino por las generaciones venideras. Claro. El grooming atenta contra estas generaciones venideras, por eso es importante que nos involucremos todos desde cualquier lugar. Bueno, la verdad, Hernán, impecable, te hemos dejado hablar, nos diste realmente una gran lección en el tema, así que muchísimas gracias. Impecable. No una lección, sino una experiencia que venimos llevando adelante, porque la verdad que les agradezco de todo corazón. Una mirada muy completa, la verdad que hay muchas cosas que uno no sabía, y dicho del modo en que vos lo has explicado es clarísimo. Y algo para darte aliento, digamos. Este es un programa donde tratamos las cuestiones de género. Algunas de nosotras tenemos muchos años en el movimiento de mujeres. Vos fíjate el proceso de época que explota en la Argentina, recorre el globo, y eso es producto también de la organización de mujeres desde la sociedad civil y por supuesto también desde la política, pero te quiero decir, para vos y para todos los que cotidianamente militan y militamos en la sociedad civil, el fortalecimiento de la sociedad civil es una de las grandes claves para las mejores sociedades, así que gracias también. Es muy interesante y la verdad que te estaba escuchando atentamente, no solo me reconfortan tus palabras, sino que también me alientan, y comparto absolutamente la posición de la sociedad civil en esto. Bueno, sin duda que hoy está dando sus frutos, sobre todo en las cuestiones de género, ¿no? Yo ahora tengo que, estoy mes de mayo, tengo que ir a disertar a Santiago del Estero en el primer Congreso Nacional, segundo Congreso Nacional, el primero internacional de educación sexual integral. Bueno, una materia, sabemos, relegada en nuestro país. Eso es muy importante, y esa tiene que ser la meta estratégica de ustedes, digamos. Lo estamos haciendo desde distintos lugares. Quiero decirte, desde el movimiento de mujeres. Esto se ha planteado, y quiero decirte que además es interesante porque es la sociedad civil, como hemos sido las mujeres, las que después demandamos frente al Estado. Así que sentite parte, digamos, gracias. Y feliz de ser un transformador.
como diría una frase hecha, bendito tú eres entre todas las mujeres, así que sos uno de nosotras. Muchas gracias, les agradezco de todo corazón. Hernán, a ver si le buscas la vuelta y responsabilizás a alguna de estas grandes empresas que son las únicas que pueden pagar y hacerse, o sea, la necesidad de que se hagan responsables de los daños que causan, ¿no? Va a llegar, eso va a costar un poquito más. Por el momento ahora, generando conciencia. Lo importante ahora es generar conciencia y sensibilizar de que esto está pasando. Recordemos, la última para finalizar, el único dato duro de la problemática de grooming en nuestro país lo relevamos junto a la consultora Management and Field, que nos arrojó que el 70% de los argentinos desconoce qué es el grooming. 7 de cada 10 argentinos es un índice muy alto porque sobre todo contribuye a la cifra negra que no se judicializa, ¿no? Nadie va a denunciar algo que no conoce. Claro. Muchas gracias, Hernán, la verdad. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta pronto. Un placer enorme. Gracias igualmente, a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, impresionante, Hernán Navarro, la verdad que nada más que agradecerle porque nos ha dado un informe muy completo, un montón de cosas aprendimos. Sí, pero además un dato muy preciso, muy esto de los 13 años como adulto digital me pareció fantástico, ¿no? Yo no sabía que tenía. Yo tampoco sabía eso. No. Qué bueno esto. ¿Y por qué no tienen hijos de 13 años? Claro. ¿Vos lo sabías? No, por supuesto, por supuesto. Este debate que él introduce es la cotidiana nuestra, te quiero decir, como padres, madres. Digo, lo que planteó de que los chicos quieren forzar a los padres a que mientan, fue un debate en mi casa, exactamente así, y que está extendido, digamos, ¿no? Que a los 8 o 9 años quieren tener chico que Facebook. te ponga el WhatsApp, entonces vamos a los diarios y leemos, ¿no? Acá dice que a tal edad el teléfono, a tal edad a los 13 el Facebook, bueno. Me parece que es muy impresionante todo lo que dijo. Y realmente la falta de conocimiento que hay, o sea, 7 de cada 10 personas no saben lo que es el grooming o ciberacoso, no saben. Bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco más, porque Virginia Franganillo ha sido nuestra cronista en exteriores, nuestra cronista en exteriores, Virginia, y has hecho una nota muy interesante con María Gigonet, que es una de las impulsoras, correcto, de la ley esta de la que hablamos, 26.904, que decía Hernán Navarro que hay cosas que hay que modificar y ampliar, seguramente, como todo, es una ley muy joven, del 2013. Así que la vamos a escuchar la nota, por favor, Álvaro. Acá estamos con María Gigonet, senadora por la provincia de La Pampa, mandato cumplido, y ella fue la promotora, digamos, de esta ley ya hace unos 5 años, que yo recuerdo muy bien cómo abre un debate de una problemática que las madres y los padres podríamos percibir, pero que no era reconocido como asunto público. María, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que hoy estás en una actividad muy importante porque sigues siendo una activa participante de distintos ámbitos de políticas de género. Acá estamos justamente en una actividad que después contaremos al cierre del programa. Y contarme cómo fue el proceso de la ley, que sé que fue muy consensuado, muy debatido, y luego qué balance haces de estos ya 5 o 6 años de implementación de la ley. Hola Virginia, buen día a todos. Realmente lo que estamos hablando de la ley de grooming o ciberacoso, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a debatir o a pensar en esta ley, que fue allá por el fines de 2010, lo trabajamos todo el 2011, juntamente con el proyecto que presenté yo, muy acompañada por todo el equipo de asesores. Había otro proyecto más o menos en la misma línea de la senadora de Río Negro, María José Bongiorno. De última después se logró consensuar y la verdad que bueno, tuve la suerte de que la mayoría de los fundamentos y demás eran en la línea de lo que había sido mi proyecto. Y es cierto, en ese momento, cómo surge el trabajar en esto, que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, las cuales los mayores todavía nos cuesta tanto conocer y entrar, y que para los chicos hoy es su vida diaria, las 24 horas, la interacción a través del teléfono o de todos los tipos de tecnología es increíble, ¿no? Cada vez creo que va a ser mayor la diferencia de poder entender. Porque justamente habíamos estado conversando con la Sociedad Argentina de Pediatría,
que nos decía la gran preocupación que venían los padres a sus consultorios diciendo que no podían manejar el tiempo o cómo, que los ayuden a cómo manejar el tiempo de los chicos en ese momento era más la computadora. Yo creo que hoy ha crecido muchísimo más el uso de los chicos en el teléfono y no tanto en la computadora. O sea, su teléfono es la computadora, es todo su medio de interacción. Y la vulnerabilidad a la que los niños, los menores están expuestos. Los padres eran conscientes de eso, pero necesitaban ayuda. Bueno, y justamente con técnicos especialistas en lo que es ciberseguridad, comenzamos, hicimos todo un trabajo de empezar a visibilizar y hablar de este tema, dando clases en los colegios, dando capacitaciones en los colegios fundamentalmente secundarios, hablándole a los chicos de los riesgos que era subir en sus páginas, contando todo. Ven que los chicos es lo más normal que diga, mis padres se fueron de vacaciones, estoy solo, me gusta esto. Lo cuentan, es un modo de interactuar. Y eso del otro lado, en el anonimato, en la existencia de los abusadores, en las redes de pedofilia, o sea, tiene una magnitud de daño a estos menores que es inimaginable. Y justamente en el 2007, en Europa, se había aprobado la Convención de Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual. Y ahí ya se hablaba de este trío de delitos, como es lo que es la pedofilia, los abusos sexuales y el grooming, que tiene esta palabra inglesa porque se inició su tratamiento en Inglaterra, que en realidad en español significa justamente acicalamiento, o sea, todas las acciones que un adulto hace para poder acercarse al menor, que atentando luego contra su integridad sexual. Entonces, lo que se busca con el grooming es justamente penar la acción previa a cometer un delito mayor, que puede ser la violación, el abuso. ¿Y cómo? Con hechos concretos, porque hay 4 etapas muy bien identificadas. Primero, este cambio de identidad que tiene el adulto mayor para buscar acercarse a través de la conexión con el menor. O sea, se hace pasar por un par. Segundo, comienza a través de esa relación. Si se produce la conexión, trata de sacar la información, llegar a conocer al máximo su punto de debilidad, quién es, qué hace. Luego ya, habiéndose creado la conexión y a través de acercarse ya mucho más profundo, puede llevar a hacerle con todas las webcam y todos los instrumentos tecnológicos que hay, hasta poder hacer que el niño el menor haga algún tipo de acción con connotación sexual. Y luego puede ser que, además de buscarlo, lo comienza el ciberacoso para que el chico venga, o lo extorsiona que va a subir eso en las redes, o necesita que venga para poder abusar de él. Entonces, ¿cuál es el hecho concreto? Toda esa comunicación que hay. Bueno, esto fue debatido mucho, por suerte le pudimos dar media sanción en el 2011, pero recién se aprobó en diputados, se convirtió en ley fines de 2013. Lo cierto es, ¿cuál es el balance? Bueno, hoy ya es una figura conocida, ya tenemos causas concretas, penas realmente efectivas. Justamente en mi provincia, a principios de este año, 2 años y medio se le dio de pena de prisión a un adulto que se había acercado a través justamente de los medios tecnológicos a 2 menores de 14, 15 años y las estaba llamando, las que estaba llevando a un departamento donde lógicamente pudimos prevenir de un delito mayor, ¿no? Y hace poco pudimos escuchar en los medios nacionales de este padre que la hija le mostró su celular de 12 años, comenzó a ver que el intercambio que había no correspondía a un niño o alguien de su edad, a un par, y entonces el padre se hizo pasar, siguió la comunicación como si fuera la niña y logró, por supuesto siempre se produce esto de la cita en algún lugar, encontrémonos en algún lugar, fue y bueno, pudo realmente comprobar lo que él ya temía, que era un adulto el que estaba. Entonces, por un lado, bueno, la satisfacción como legislador de que pudimos tener una medida de prevención ante estos nuevos delitos, porque es realmente una tipificación nueva en el Código Penal. Pero segundo, o sea, como padre, el insistir en este cuidado y control, el hablar mucho con los menores, o sea, que entiendan, el cuidado de no subir toda la información, de tener cuidado en la información que se sube.
y que cuando se produce un intercambio de este tipo, que ya es llamativo, si te piden que hagas algún tipo de acción, si te piden demasiados datos, si es una conversación que sale fuera de lo normal que los jóvenes tienen, creo que hay que conversarlo mucho con los padres, este seguimiento que siempre se dice, y sobre todo prevenirlos mucho. Y me parece que hay que seguir mucho en los colegios secundarios hay que hablar mucho de este tema, hay que debatirlo, hay que analizarlo con los chicos, hay que hacerle ver, porque realmente uno piensa en las redes bueno, hoy en estos días en los medios nacionales la cuestión de la pedofilia es terrible, con el abuso de los menores es terrible, o sea, no es algo que ha quedado en el tiempo, sino que al contrario se acrecienta, y creo que mucho tiene que ver en esta interacción bajo el anonimato que nos llevan estos medios. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, gracias María Gigonet, gracias Virginia por este material. La verdad que tanto María Gigonet como Hernán Navarro nos han dado, me parece a mí, una visión, inclusive yo siento que he aprendido un montón de cosas que no sabía sobre el grooming, ¿no? O sea, que esa cifra de que 7 de cada 10 personas, uno lo sabe, pero lo sabe ahí, más o menos, digamos, ¿no? ¿Cuánto hay por hacer en este tema? Sí, sí, y como decimos, ¿cuánto hay por prevenir? El punto es que volvemos a lo que en varios programas hemos dicho. Estas cuestiones no hay que barrerlas bajo la alfombra, sino hay que hablarlas, ¿no? Y qué difícil es el tema de hablar de cosas que duelen, ¿no? Porque esto de que los niños oculten estas situaciones de seducción que viven y demás, es porque no encuentran un lugar donde manifestar todas estas cosas, ¿no? Además, vos considerás que estamos hablando de el inicio de la adolescencia o de la preadolescencia, que es una etapa muy conflictiva, muy especial, en el sentido de que los chicos en general, ¿no?, se vuelcan sobre sí mismos. Pero yo creo que es muy, ¿cómo diría? Yo me sentí muy aliviada, además como madre, digamos. Me parece que es un tema en relación a lo que es el papel de los medios de comunicación, claro, que deberíamos ser como medios de comunicación insistente. Claro. Tranquiliza. Soy hoy una madre más tranquila. Claro. Así que gracias a ustedes también. Sí, este tema de la vulnerabilidad, poca conciencia respecto de qué hacemos nosotros para morigerar esa vulnerabilidad, ¿no? Y hay una cuestión que estuve conversando con algunos psicólogos, y ellos, por una cuestión ética, no te dicen lo que vos tenés que hacer, ¿sí? Y sin embargo, en estos casos tan particulares, en realidad está bueno que te digan lo que tenés que hacer, ¿no? No sé si es la misión de los psicólogos, pero evidentemente sí la misión de los educadores. Qué cuestión interesante. Porque esas dos ¿no? cosas que vos planteás, la transición, la vulnerabilidad, no, todo eso genera una enorme incertidumbre. ¿Y qué es lo que también? Hay una crisis de la autoridad, digamos, esto que uno necesita que le digan qué hacer frente a estas cosas. Coincido totalmente con vos. Sí, lo que pasa es que la revolución mediática de los últimos 30, 40 años ha cambiado absolutamente el modo también de vincularse, ¿no? El modo de vincularse, de entender la realidad, el acceso a la información, te abre otras puertas. Entonces, para mí, los medios de comunicación son fundamentales. Se pueden usar para cosas muy buenas como para cosas muy muy malas. Estamos también en proceso, ¿viste? De que esos medios, y los medios digitales sobre todo, que son mucho más nuevos. Yo digo que me gustó cuando dijo Hernán esto de que los adultos somos impotentes, ¿no? Digo que no podemos acompañar este proceso, pero posiblemente, digamos, lo que sí podemos ir pensando, difundiendo, experimentando son nuevos diálogos. Digo, ¿cómo serían esos nuevos diálogos? Claro. O hablar mucho de esto. ¿Cómo se dialoga con estas jóvenes y estos jóvenes hoy? Los nativos digitales es otra generación, otro modo de encarar, y claro, hay que hablarlo. ¿Cómo nos enganchamos? ¿Cómo? Bueno, el programa se voló. Yo no lo puedo creer, hicimos la verdad súper completo el programa.
del como grooming. siempre quedan cosas. Quedan cosas, pero estuvo Fernanda, abrió Fernanda. Creo que hicimos un pantallazo importante. También le quiero decir a la audiencia que tenemos entradas, gracias a Virginia, para la Feria del Libro. Así que todos los que quieran entradas para visitar la Feria del Libro de lunes a jueves las tenemos o acá en Radio Sónica o se comunican con nosotros por el Facebook y coordinamos para que las busquen. También acá en la Radio Sónica hay entradas para la Feria del Libro, que hay que ir a la Feria del Libro. Y el 7 de mayo vamos a estar allí con Fernanda también, así que ya de paso vamos a invitar en su momento. Es para el libro de la Fundación Contemporánea, Mujeres que Inspiran, que se va a presentar el 7 de mayo. Yo también soy Vaya, ¿tiene su entrada usted? ¿O le hace falta una? Le doy. Sí, vamos, Lili, el 7 de mayo se va a presentar Mujeres que Inspiran. Es el día del nacimiento de Evita, por ahí se han colado un par de peronistas, me parece que pusieron esa fecha. Mira. Bueno, gracias a todos, hasta la semana que viene.